Las principales preocupaciones que estarán en el centro de los debates y de los temas a discutir en las campañas. Sin embargo, los sistemas, los mecanismos, las leyes para combatir la corrupción, las leyes anticorrupción, caminan muy lento y bastante desbalanceadas por la falta de nombramientos de algunos de los principales puestos clave que están ahí. La anterior presidenta, Jacqueline Pechard, se fue un poco pesimista si uno lee sus declaraciones. ¿Cómo llega la nueva presidenta, la que tendrá que tomar ahora las riendas de esta nueva institución apenas en creación, que es el Sistema Nacional Anticorrupción? Ahorita se lo preguntamos a Maricler Acosta. No se vaya, soy José Buendía. Vamos a arrancar con este tema, la perspectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, sus principales retos. Y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus críticas, sus observaciones. Y si me acompaña rápidamente a ver algunas declaraciones de contexto, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El Sistema Nacional Anticorrupción sigue caminando, aunque desbalanceado por la falta de nombramientos como el fiscal o los magistrados anticorrupción, además del poco respaldo y coordinación entre la sociedad civil, autoridades e instituciones como ofreciera su creación. Maricler Acosta asumió la semana pasada la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema en sustitución de Jacqueline Pechard. Con este relevo, Irene Levy fue nombrada nueva integrante en reemplazo de la ahora expresidente, quien concluyó su gestión. La primera obligación de Acosta es consolidar la formación del sistema, al cual le faltan nombramientos para que funcione como el nuevo auditor fiscal de la Federación en un momento difícil ante la falta de acuerdos de los partidos y las exigencias del proceso electoral. Además, la mayoría de los sistemas anticorrupción locales no han sido conformados y en algunos casos ha habido dudas sobre la idoneidad de las personas propuestas. Pechard se despidió con un balance pesimista del sistema por los pocos logros y los innumerables pendientes de su gestión, fundamentalmente porque el comité está cojo, pues le faltan piezas claves para su funcionamiento. ¿Cuál es el destino del sistema con el cambio de gobierno? En reciente entrevista con Excelsior, Acosta dijo que el tema de la corrupción está ya en la agenda pública. Habrá que afinar nuestras propuestas para enriquecer esa agenda y formar parte de todo el debate y que nos vaya a llevar al cambio de gobierno, y después de la elección será muy importante establecer interlocución con el equipo ganador y empezar a ver cómo podemos transitar en la creación de una política nacional anticorrupción, refirió. Además, planteó que es importante empezar a vincular la problemática de los derechos humanos con la corrupción, la problemática ambiental con la corrupción y tantos temas que afligen a la ciudadanía que están ligados con esto. Como producto de una reforma constitucional de 2015, por ley, el Sistema Nacional Anticorrupción debió arrancar en julio pasado, pero hasta ahora no hay fiscal anticorrupción ni Fiscalía General de la República. Una promesa pendiente desde marzo de 2014. Tampoco han sido nombrados los 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa y muchos gobiernos estatales aún no implementan sus sistemas locales. La semana exactamente se dio el relevo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Terminó la gestión de Jacqueline Pechard, llegó Maricler Acosta y además se nombró una nueva integrante, Irene Levy. Una institución que además está en un momento muy complicado porque le faltan piezas para funcionar, al mismo tiempo que está en medio del proceso electoral en el que no hay demasiados signos que nos hagan pensar que vaya a poder estar completo. Pero más allá de lo que yo diga, se lo vamos a preguntar a su nueva presidenta, que me da muchísimo gusto recibirla en este programa, en Opiniones Encontradas. Maricler, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. No, pues los contentos somos nosotros. Me imagino que compartes eso, mi querido Paco Moreno. Usted lo conoce, profesor investigador de la UNAM. ¿Cómo estás, Paquito? Absolutamente un honor poder compartir con una de las sociólogas más destacadas de este país la visión de algo que tanto nos duele. Quiero empezar, Maricler, si no te importa. Me quedé un poco, leí las declaraciones con las que se fue Jacqueline Pechard, me parecieron un poco pesimistas. Señaló pocos logros, muchas dificultades, muchos pendientes. Algunas fueron especialmente agudas, diciendo quizá fuimos demasiado ingenuos en pensar que una estructura normativa nos iba a permitir enfrentar seriamente la corrupción. En fin, creo que el tono general de su despedida no fue, digamos, muy alentador. ¿Cómo llegas tú
¿Cómo recibes todos los pendientes que ella señala y los retos que vienen? Mira, yo creo que era lo que tocaba hacer. Tocaba hacer un corte de caja y tocaba decir, bueno, pues hubo muchas resistencias y no se lograron muchas cosas, hay piezas importantísimas que están faltando, y desde luego que el pensar que porque teníamos un conjunto de leyes pues muy bien diseñadas, no quiere decir que eso vaya a funcionar inmediatamente. Entonces, yo parto de la base de que ese diagnóstico es certero. Pero yo creo que... El diagnóstico de Jacqueline. De Jacqueline. Yo creo que el tema de la corrupción está tan arraigado, es sistémico en nuestro país, que no se va a resolver de un día para otro, ni de un año para otro. Esto es un proceso de muy largo plazo. Tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que cambiar estructuras, tenemos que construir un Estado de Derecho democrático, que no lo tenemos. Desgraciadamente, los niveles de impunidad son muy altos en el país. La ley, bueno, o no todos somos iguales ante la ley, y de esto hay mucha evidencia. Un sistema anticorrupción del alcance del Sistema Nacional Anticorrupción no puede empezar a funcionar cuando el contexto está marcado por instituciones débiles, por vacíos muy grandes. Entonces, lo que yo me propongo es continuar con un proceso que inició Jacqueline, pero que fue un proceso colectivo, porque bueno, somos un comité de 5 personas. Así es, 5 personas en el Comité de Participación Ciudadana. Así es. Y bueno, hay muchas cosas que se hicieron y que quizá no fueron espectaculares, pero yo sí creo que se construyó la obra negra. Y eso es un gran paso adelante. A ver, ahí me preocupa una cosa, y voy contigo en la experiencia además local que tú tienes y los conocimientos en el caso particular de Morelos. Hay que hacer, digamos, dice Jacqueline, pero Marie-Claire, esto no va a ser una cosa de corto plazo, es una cosa de largo plazo. Sin embargo, por otro lado, estamos reconociendo también que la corrupción tiene, y seguramente va a tocar ese punto al rato, Marie-Claire, un asunto de derechos humanos que puede traducirse incluso hasta en muertes. O sea, la corrupción cobra vidas y vidas todos los días. Y tenemos un caso particular, Paco, que se llama Socavón, el Socavón de Morelos. Ahí tenemos un caso en el que hubo incluso fallecidos, muertos, y a la fecha no vemos sanciones, no vemos culpables, no acabamos de ver la investigación. El propio Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación, le pidió a la Autoridad de Información, pues le dieron, me imagino, información sobre la cantidad de averiguaciones que estaban abiertas, y pase usted a la siguiente ventanilla. Comparto el nivel de profundidad de Marie-Claire. Comparto su visión sobre los cimientos. Y le refrendo que lo más importante en cualquier obra es cuando pasamos de la obra negra a la obra gris. Una vez que están satisfechos los requerimientos de la obra gris, vienen los grandes detalles, los acabados, los colores, los matices, lo que se vea, el paisaje. En el sistema anticorrupción estamos hablando de toda una generación que basa sus fundamentos en la permisividad en contra de la ley, en su no cumplimiento. Hoy, aunado a lo que dice Marie-Claire, debemos de investirnos de 2 conceptos naturales hacia la sociedad y que deben de traer los actores políticos. Uno, integridad. Si tenemos un sistema de instituciones ya construidos, vamos a vestirlos de integridad, no de impunidad. Y eso, José, Marie-Claire, aporta mucha estructura de orden educativo. Así es. Y el segundo concepto, actualización
a las nuevas formas de corrupción, no para contenerlas, sí para inhibirlas. ¿De qué sirve que tú nombres un fiscal general de un estado por 7 años cuando la siguiente legislatura o el siguiente gobernador, so pretexto alguno, lo va a tirar al día siguiente? No es una cuestión de instituciones, es una cuestión de seres humanos. Y si nosotros... Bueno, ¿lo va a tirar al día siguiente? ¿Cómo? Me refiero a que se dan casos como el de Nayarit, como el de Colima, como el de Jalisco, en donde las leyes estatales contemplan el nombramiento de un fiscal autónomo para que sea no solamente durante el sexenio de ese personaje, y a la siguiente legislatura, si no se le acomodó... O sea, nombramientos a modo transaccionales. Exacto. Okay. Eso es lo que debemos de ir, más que conteniendo, previendo, pero con sanciones mucho más realistas, menos rollo, más adecuarnos a lo que vive hoy México. No queremos, no necesitamos un modelo de país diferente. Tenemos el que somos. Seamos lo que creemos podemos ser, y sociológicamente Marie Claire, que tan acertadamente ha manejado este tema, se ha topado contra 30 barreras y 30 bardas, y las han saltado bien. Bueno, a ver, y una Solo de hay que ellas, quitarlas. y una de las barreras que me imagino que traes en este momento, siguiendo el mismo símil sobre la obra, pasar a la obra gris, es necesariamente los nombramientos. Así es. ¿Te conviene, en efecto, que en este momento salgan esos nombramientos o debe de ser, estamos hablando del fiscal anticorrupción, estamos hablando del fiscal general, o ya que sea con el nuevo Congreso que salga el 1 de julio y el nuevo presidente? A ver, ahí yo creo que hay que diferenciar entre los nombramientos. Hay un nombramiento que a mí me preocupa muchísimo. Ajá. El del auditor superior de la Federación. Uf, terrible. Ese urge. Pero ahí hay un problema con el procedimiento y la terna. Entonces... Bueno, se quedó atorado, ¿no? Se quedó atorado en el anterior periodo de sesiones. Así es. Luego está el nombramiento de los 18 magistrados. Y luego está el nombramiento del fiscal anticorrupción. Sí. Entonces yo creo que son como problemáticas diferentes. Claro que tienen un hilo conductor. Y el fiscal general. Bueno, a eso voy, el fiscal general. Yo creo, a estas alturas, es totalmente inviable nombrar un fiscal anticorrupción. Primero porque tendría un periodo de unos cuantos meses. Segundo, porque justamente hay una demanda fuertísima por parte de la sociedad civil organizada, por parte de los empresarios y de muchas otras académicos y muchas otras personas, de que es absolutamente necesario reconstruir la Procuraduría General de la República. O sea, casi desde para cero. que pase a ser Ajá. una Fiscalía General moderna, eficaz, autónoma, realmente autónoma, no autónoma en el papel, con un servicio civil profesional y eficaz. Entonces, yo creo que, bueno, yo no sé qué tan viable va a ser que en este periodo legislativo se pueda reformar el artículo 102 constitucional. Improbable. Muy improbable. Muy improbable. Evidentemente. Pero bueno, Evidentemente. este país... Aunque la sociedad civil organizada lo haya pedido en reforma Así es. en las Dice por últimas ahí semanas, un no viejo está tan adagio, sencillo. En la vida no hay cosas urgentes, hay tramposos con prisa. Bueno, yo no sé, si hay A ver, si es así, entonces parte, digamos, clave parte clave del futuro del Sistema Nacional de Corrupción es la interlocución que logre tener con el próximo gobierno. Así es. Así. ¿Cuál es la agenda, los retos, las perspectivas del Sistema Nacional Anticorrupción? Una institución que ha comenzado a crearse, pero que todavía camina con muchos desbalances por faltas de resistencias, falta de nombramientos claves. Estamos platicando con Paco Moreno, profesor investigador de la UNAM. Usted ya lo conoce. Marie Claire Acosta, la nueva presidenta del Sistema Nacional, del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, un poco el punto es, a ver, nos quedamos con la interlocución con el próximo gobierno. Y ahí siempre, en este país sexenal, siempre existen dudas, sobre todo cuando es no solamente la perspectiva de un cambio, una transición dentro de un mismo partido, sino incluso con la posibilidad de que haya transiciones con alternancias por otros partidos. ¿Cómo ves el reto ahí? Porque existen planteamientos, me refiero directamente a Morena, Andrés Manuel López Obrador, que no habla de instituciones, no está hablando de estructuras, está hablando de, más bien, digamos, voluntad. Soy yo el que puedo el que puedo garantizar la lucha contra la corrupción. ¿Qué suerte correría con los distintos escenarios, con los distintos candidatos en un escenario así? Mira, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un mandato y el Comité de Participación Ciudadana particularmente, y este es que tenemos como facultad sentar las bases para el diseño de una política nacional anticorrupción. Jacqueline Pechard inició los trabajos para empezar a pensar en, digamos, los ejes fundamentales de esta política. Y de hecho, en el mes de diciembre tuvimos ya una primera consulta. Uno de los, digamos, de los propósitos que yo tengo es precisamente el tratar de echar a andar, y digo tratar de echar a andar porque no tengo recursos propios para ello, pero lo que sí tenemos son muchos vínculos con muchas redes y organizaciones de la sociedad civil. Y además hay varios sistemas locales anticorrupción también que ya están constituidos. Una consulta nacional en donde la sociedad civil se involucre desde sus diferentes ámbitos de acción, derechos humanos, ambientales, los que se ocupan de los temas de gobernanza, etcétera, precisamente para diseñar las grandes líneas de una política nacional. O sea, tú lo que quieres es que en el cambio de gobierno tú ya tengas digamos, avanzado una política nacional anticorrupción, consensuada y que la salga a defender la sociedad civil. Exactamente, los grandes lineamientos. A lo mejor es una apuesta muy ambiciosa, pero esa es mi apuesta. ¿Cómo ves? Bueno, retomando algo que dijiste, ante la diplomacia y la prudencia de Mademoiselle Marie Claire, si me dices eso de que el señor López Obrador dice las instituciones y la anticorrupción soy yo, me voy a ir a la Francia de los Luises, el Estado soy yo, qué terrible. Aquí ya hay instituciones. El problema no son las instituciones, somos los seres humanos que hemos estado a cargo de las instituciones. Esto es un problema del pensar, del accionar, del construir. Todo el bagaje de experiencia que trae el sistema anticorrupción debe de ser puesto en manos de los ciudadanos, que los ciudadanos sepan cuál es la percepción que tienen sobre una realidad, porque hay muchas realidades que por ahí se van ocultando, ¿no? Ojalá que toquemos el punto de vista. Pero un poco ese es el comité de participación. Ojalá, son exacto, los ciudadanos los que están tripulando ese sistema. Que estos ciudadanos, por ejemplo, más adelante abren sobre aquellos exámenes del Consejo de la Judicatura Nacional que están medio amañados, donde la cocinera se queja del sazón. Tenemos que ver para adelante qué vamos a hacer en los próximos 15, 20 meses que nos reditúe para 20 o 30 generaciones. Lo que tenemos que hacer es, en ese pensamiento mayor que han tenido este grupo de entusiastas ciudadanos y que han puesto en práctica lo que han dicho, ¿cómo lo vamos a reforzar desde las propias instituciones? ¿Qué criterio les va a merecer el próximo Senado de la República? Pero ¿cómo va a estar integrado ese Senado de la República? ¿Qué criterio va a tener ese nuevo Congreso Federal? ¿Y cómo van a estar ellos embestidos con ellos, si es de lo que se están apartando? A ver, ¿qué presupuesto van a tener? ¿Con quién lo van a negociar? ¿Cuál va a ser su autonomía o su autosuficiencia? ¿Hasta el momento en que el cheque esté firmado o van a tener una línea abierta?
Bueno, y junto con eso, pues un asunto clave. Lo que ofrecía el Sistema Nacional Anticorrupción era sobre todo coordinación institucional entre la Procuraduría, entre la Auditoría Superior de la Federación, el Comité de Participación Ciudadana, el INAI, etcétera. Sin embargo, a ver, la coordinación no se está dando. ¿Es un tema de instituciones o es un tema de integridad o de cultura política o de voluntad de los que están ahí? Bueno, los que están. Yo creo que son muchos temas. Jacqueline Pechard, por ejemplo, hizo un señalamiento que a mí me parece muy atendible y es, estamos hablando de instituciones que tienen marcos normativos diferentes, particulares, misiones particulares, entonces construir esa coordinación, pues no es algo que se vaya a dar por decreto. Correcto. Eso hay que hacerlo, hay que construirlo y para ello hay que generar incentivos para la colaboración. Para la colaboración. Y creo que en eso se ha avanzado. Ok. Yo ahora he tenido oportunidad de tratar directamente con algunos miembros del comité coordinador y yo veo voluntad. Yo veo voluntad de avanzar, porque bueno, yo creo que a todos nos pesa pues que el Sistema Nacional Anticorrupción pues no esté, digamos, dando los resultados que se esperaban, porque también hay que hablar ahí de las expectativas. Unas expectativas enormes. Y bueno, no, estas como el cosas matrimonio, ¿no? Exactamente como el matrimonio se construye. Y hablan tres experimentales. Son problemas de expectativas y también se construye, de acuerdo. Y percepción. De acuerdo. Pero ahora tenemos, por ejemplo, una oportunidad muy interesante para ver cómo se va a coordinar el comité coordinador. Y es que la ley establece que a partir del mes de mayo los funcionarios públicos van a tener que hacer una declaración patrimonial y de intereses. Y el Comité de Participación Ciudadana ha estado trabajando con la Secretaría, bueno, de hecho, con todos los miembros, sí, pero con todos los miembros del Comité Coordinador, el Banco Mundial y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, y ya tenemos una propuesta que se le entregó al Comité Coordinador. El siguiente paso ahora es, evidentemente, decidir, y eso el INAI nos tiene que dar una opinión técnica, qué información se va a hacer pública, para qué tipo de funcionario, porque hay niveles de responsabilidad también, esto es muy complejo, y bueno, una vez que tengamos la opinión técnica, entonces se procederá a aprobar estos formatos. Eso va a ser una prueba muy interesante y va a ser como el primer producto de este comité coordinador. Va a ser como la percepción imaginativa y fantasiosa del noviazgo contra la realidad natural del matrimonio. Y esperemos que sea la obra gris. Oigan, el Sistema Nacional Anticorrupción fue una de las principales respuestas que dio el actual gobierno del presidente Peña Nieto a los escándalos de corrupción. Apenas se estaban, en mayo pasado, ¿no? Fue cuando se estaban nombrando a los fiscales. Ha habido un periodo, digamos, de construcción de la obra negra, como decían en el primer segmento de este programa. Sin embargo, valdría valorar hasta dónde, desde tu punto de vista, Paco, esto ha avanzado. ¿Es suficiente? ¿Vamos muy lentos? ¿O no se podía haber ido más rápido? Habida cuenta de que la corrupción es uno de los temas centrales de esta campaña, ¿eh? Eso nos los queda temas claro. Centrales de esta campaña y de los nuevos apocalipsis de la humanidad, porque es un tema global, humano. Tenemos nuestro marco jurídico y es la Constitución. Empezaría yo por meter un tema. ¿Por qué no vemos una nueva Constitución? No de 135 artículos, sino de 24, 27 artículos, en donde basemos en su primer capítulo, de los 4 a los 5 artículos, el tema de la honestidad en el servicio público, más que anticorrupción, porque es aceptarlo de entrada. Segundo, es tan complejo eso, que hoy tenemos un marco normativo, que tenemos una Constitución, tenemos las leyes, los reglamentos, las normas, las circulares, los oficios, pero no los cumplimos. El tema y si de no la se aplicación. cumplen, ¿para qué los tenemos si son deseados? Y segundo, el manejo en el momento de las campañas, el manejo ese del poder,
es tan complicado, y a lo que se metió hoy Marie-Claude, después de tanto lucha Marie-Claude con todas estas gentes, es un tanto Marie-Claude como a quienes nos gustan las salchichas, ¿no? Como dicen los alemanes. Si te gustan las salchichas, no te veas inmiscuido en su elaboración, porque no te van a gustar. Hoy tienes ya en tu mano, Marie-Claude, un poderosísimo sistema. Ocúpalo. Tu único aliado es la integridad y tu socio van a ser los ciudadanos, con las denuncias que realmente sean anónimas. Pepe, hay que acompañarla. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Lo que te toca es defenderlo, lo que te toca es evitar que haya retrocesos en el cambio de gobierno o lograr, digamos, todos los avances que se puedan. ¿Cuál es un poco el tocan punto donde estás? Tocan las tres cosas y avanzar. Yo creo que algo que es muy importante, por ejemplo, es establecer los principios que deben regir los nombramientos de, pues, los miembros del sistema. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos a los 18 magistrados? Bueno, pues porque el Comité de Participación Ciudadana envió al Senado de la República una solicitud para que nos explicaran cuáles habían sido los criterios para nombrar a esos candidatos. Que había enviado el presidente Peña. Que había enviado el presidente Peña. No recibimos respuesta. O sea, se para por una solicitud de información sobre los perfiles y criterios. Bueno, pues yo creo ¿Hasta dónde podemos ver? Sí, hasta donde podemos ver. Bueno, yo creo, hay voluntad hay, prisa menos. No, bueno, ninguna. Uno de los mecanismos que se han instituido, o que hemos instituido, es un grupo de trabajo que fije como los criterios y los parámetros que deben regir los nombramientos públicos. Designaciones. Eso me parece fundamental. Me parece muy importante también seguir avanzando en el tema, por ejemplo, de las designaciones de los responsables de los órganos de control interno en las dependencias de la administración pública. Es decir, lo que tenemos que ir construyendo es un sistema de contrapesos que asegure una eficaz y una real rendición de cuentas. Bueno, evidentemente una fiscalía pues es ya, digamos, la culminación de ese proceso. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que se pueden avanzar y que hay que trabajarlas con la ciudadanía. ¿Se puede avanzar sin fiscales? Yo creo... Hoy, para la altura, el nivel de problema que tenemos, los fiscales, ¿podemos prescindir de ellos o tener un poco el... La justicia trabaja y ha trabajado muchos años pese a ellos. Bueno, no ha trabajado mucho porque el nivel de impunidad es brutal. Es altísima. Pero siguen trabajando. Pues sí, pero el problema es que no dan muchos resultados y eso es lo que preocupa. Eso es lo que ve Marie-Claude. Yo creo que sí, que efectivamente no hay muchos resultados, pero eso no quiere decir que no se pueda seguir trabajando. Hay que construir. Mira, yo vengo de los derechos humanos y yo recuerdo haber leído algo que me impresionó muchísimo y si me permiten voy a hacer referencia a eso porque en el mundo de los derechos humanos hay un juez muy importante que es el juez Burgenthal, que ha sido, bueno, uno de los principales arquitectos del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, fue presidente de la Corte Interamericana, en fin. Y además es sobreviviente de Auschwitz. Wow. Entonces le tocó el Holocausto. Y el juez Burgenthal, cuando se cumplieron los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo algo que a mí se me ha quedado grabado para siempre. Y es, bueno, muy bien, hemos tenido un avance increíble, la humanidad ha dado un paso adelante maravilloso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un marco normativo internacional, tenemos mecanismos que aseguran que los derechos humanos, digamos, que se deben cumplir, que se respeten. Tenemos toda una comunidad de organizaciones, instituciones y
personas a favor de los derechos humanos. Ahora lo que nos falta es cambiar A los humanos. las estructuras de poder y las mentalidades. Y eso no va a suceder en 50 años. Las estructuras de poder y mentalidades. Bueno, hay, pues, hay un cierto secuestro de estos Es lo que órganos estamos autónomos hablando de que es por una parte de las cuestión, estructuras de poder. es ¿o una no? cuestión educativa, sociológica, que nos va a llevar años, pero afortunadamente nosotros a lo mejor no tenemos a Burgenthal aquí, Sí, pero tenemos a tienes una Marie Claire cosa- que nos va a dar Pero una a ver, herencia traes similar. una cosa muy concreta, que son la falta de nombramiento. Los partidos no se han podido poner de acuerdo. Es decir, hay cierto secuestro o penetración de Es parte de cuando las las estructuras de poder. ideologías, es cuando las ideologías privilegian a la razón de Estado sobre el Estado mismo para la obtención del poder. Es el ejemplo de las salchichas. Hay que hacer a un lado las cuestiones procesales electorales y vernos hacia las próximas generaciones qué podemos lograr, qué vamos a lograr, porque los instrumentos se tienen. Marie Claire, México necesita mujeres como usted, porque México es uno, ¿eh? No el México de los buenos y de los malos, de los Pepes y de los Pacos. Es uno. Y en su área está el poder ofrecer esos resultados a las nuevas generaciones. Pues un gran reto y sobre todo, dices, estructuras de poder y cultura. La cultura en efecto se cambia con mucho tiempo, pero con las estructuras. Eso es. Ahora te voy a decir una cosa. Hace un año no se discutían estos temas. Hace un año esto no estaba en el centro del debate nacional. Ahora está. Eso es un logro, ¿eh? Sí. Eso es un logro. Entonces, no vamos avanzando. Hace unos poco a años no poco. se hablaba de matrimonio igualitario. Hoy asistimos a las bodas. Son logros. No, bueno, eso Y sí se tenemos habla que desde hace ser, más. y tenemos en México, Sí. y tenemos que ser pragmáticos, progresistas y respetuosos. Si nos respetamos, logramos. Si solo peleamos, seguiremos discutiendo. Ahí, como siempre, un poco cuando uno se aproxima a las instituciones del país, ¿vamos suficientemente rápido o el cambio va más rápido? Eso es lo que nos preocupa. Como decía mi abuelo, Marie Claire. Digo, vean los casos de corrupción que traemos. Yo veo muchas Los casos víctimas. son espectaculares. Veo Y las muchas víctimas, claro. veo mucho sufrimiento, veo mucha ira y veo mucho desperdicio. Y veo mucha rapacidad. Todo eso lo veo. Bueno, toca movilizar a quienes hay que movilizar para que podamos empezar a corregir eso. Pero tampoco tenemos varitas mágicas. Es pero correcto. Vamos. Y siguiendo lo que dice Marie Claire, cuando estás lleno de ira, no puede entrar la razón. Tiene que entrar el buen juicio, la serenidad, con extremada firmeza y con ritmo. Esto tiene que tener ritmo, ya no se puede detener. Ya estamos en brazos de lo que queremos construir y no nada más de lo que pasó ayer. Pues muchas gracias, Marie Claire. Te deseamos de veras muchísima suerte. No es Muchas menor la gracias. tarea que traes. No. ¿Cuándo vas a empezar con lo de la consulta para la política nacional? Pues anticorrupción? estoy ahorita sentando las bases, hablando con diferentes personas, organizaciones, pero en cuanto tenga ya algo así ¿No lo vienes a más contar? claro, por supuesto. Este espacio está y abierto para que cuento vengan contigo. y podamos regresar y darle a este tema, porque además es un tema que va a estar planeando la campaña. En efecto, está en la agenda, no lo van a quitar, al contrario, será una de las principales preocupaciones, de las demandas, de lo que más preocupa y duele e indigna a los ciudadanos de este país. Muchas gracias, Marie Claire Muchas Acosta, gracias, como Aldo. siempre. Marie Claire. Muchas gracias. Un placer, presidenta Igualmente. del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Paco Moreno, como siempre, muchas gracias por ser Orden, investigador jefe, buen día. de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos mañana a 7.